Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en este video del arte y de cómo geometrizar una pieza para poderla dibujar. En principio me gustaría hablar de los aspectos filosóficos del arte, de qué es el arte, qué involucra eso. El arte es siempre sinónimo de excelencia, sinónimo de algo que va más allá de lo vulgar. Y el arte en sí se considera que es una actividad netamente emocional, nos hace sentir, nos hace vibrar, nos hace esperanzar cosas, idealizar cosas que van a ser mejores para nosotros. Luego el arte es una actividad emocional y es una actividad emocional de crear y al mismo tiempo de apreciar. Crear y apreciar son dos palabras casi simbióticas, no se pueden separar la una de la otra. Cuando estamos creando, estamos apreciando lo que creamos y cuando estamos apreciando hay algo creado. Luego el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valor. Apreciamos aquello que nos beneficia, apreciamos aquello que nos gusta, aquello que nos convence. Y en el fondo, estos aspectos de ser una actividad emocional debemos de irlos comprendiendo un poquito más. Por ejemplo, la emoción es una actividad sensible que nos permite captar lo necesario. La emoción nos dice qué es lo que debemos hacer, cuáles son las necesidades que tenemos que cumplir. Y dentro de la emoción existen otros dos aspectos que son muy parecidos, la sensación y el sentimiento. ¿Qué es la sensación? Bueno, la sensación es un estado extremo de la normalidad, es una carencia o un exceso de algo. La carencia de calor nos hace tiritar porque tenemos frío, el exceso de calor nos hace transpirar porque tenemos calor, la carencia de alimento nos hace sentir hambre, la carencia de hidratación nos hace buscar una gaseosa para hidratarnos. Es decir, la sensación es un exceso o una carencia de la actividad normal, mientras que el sentimiento es el recuerdo de esa sensación. El sentimiento es qué es lo que he sentido y cómo se lo cuento al otro para que también participe de ello. Por ejemplo, si yo le cuento a alguien que nunca ha sentido un terremoto, lo más seguro es que no entienda de qué le estoy hablando. Eso es como pedirle a un hombre que si tiene la experiencia de dar a luz un hijo. La experiencia de la luz no la tiene el hombre, la tiene la mujer. Entonces esos sentimientos no se pueden transmitir a no ser que no hayas tenido la misma experiencia, luego la misma sensación. Luego sensación es un exceso o una carencia. Lo normal y sentimiento es una experiencia del recuerdo de una sensación. Por otro lado, tenemos que el arte es una actividad de crear y de apreciar. Y crear no es hacer algo de la nada no existe, la nada es la ausencia de todo, y en la ausencia de todo no hay nada. Luego, ¿qué es lo que hacemos cuando creamos? Estamos transformando una cosa en otra. Nosotros transformamos una idea en una imagen, transformamos ladrillos en una pared, transformamos estructuras de madera en un puente, en un bote, en un barco, en un mueble. Eso es crear. Crear es transformar una cosa en otra. Y transformamos aquello que tenemos. No podemos transformar una cosa que no tenemos en algo distinto. No, aquello que transformamos ya lo poseemos. Por eso que el principio de causa y consecuencia es tan simbiótico, tan ligado, tan unido. Bueno, decimos que crear y para crear necesitamos libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad es la capacidad de optar. ¿Pero optar por qué? Porque si yo opto por lo que a mí me da la gana y tú optas por lo que a ti te da la gana, seguramente nos vamos a encontrar en algún sitio y nos vamos a oponer el uno al otro. Entonces, para que no surja esa oposición, ¿qué debería ser libertad? Libertad sería la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos, porque aquello que es válido para todos no perjudica nunca a nada ni a nadie. Luego ya tenemos unos aspectos involucrados dentro del arte, pero el más importante de los aspectos contenidos en el arte es la apreciación. ¿Por qué? Porque si uno no aprecia, no vas a encontrar beneficio, no vas a encontrar belleza, que es el propósito último del arte, el crear belleza. Bueno, ¿qué es belleza? Bueno, belleza es esa fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. La belleza del celular viene contenida en todos esos aspectos que me ofrece el celular como beneficios, y eso es valor. Me vale el celular porque puedo meterme en el banco, puedo conversar con mis amigos, puedo hablar con mis hijos, puedo tener noticias del extranjero.
Hay muchas cosas contenidas en ese celular. Luego decimos que arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valor, o de crear y apreciar belleza. Y valores, tenemos distintos tipos de valores también. Nosotros somos seres emocionales, somos seres inteligentes, somos seres creativos. Luego esa emoción, intelecto y voluntad son tres aspectos contenidos también en los valores. Hay valores afectivos, hay valores cognitivos, hay valores productivos o de beneficio. Entonces ya sabemos lo que es el arte en base. Arte es una actividad emocional de crear y apreciar valor. Y ese crear y apreciar valor, cuanto más beneficio produce, más estimulante y más atractivo es. Es decir, por eso que el arte es sinónimo de excelencia. Si yo hago una capilla románica chiquita en el pueblo, la hago con piedrecitas y le pongo un techo de tejas de greda y un soporte de madera, todo bonito, va a quedar bonito y va a haber gente que lo va a disfrutar. Pero si hago la Sagrada Familia de Gaudí, introduciendo una diversidad de aspectos increíbles, desde vidrios, pasando por pinturas, esculturas, alfarería, es decir, un montón de aspectos que enriquecen esa capilla. Lógicamente esa capilla va a producir más atractivo que la capilla románica que estaba hecha de piedra. A lo mejor la románica produce atractivo en los historiadores que van a ver de qué naturaleza son los materiales que se utilizaron, pero el arte debe contener ese tipo de excelencia para hacerse atractivo. Entonces, ¿cómo nos hacemos nosotros más meritorios de esa excelencia? Desarrollando un oficio. Ahora, ¿cómo se llega al oficio? ¿Qué es oficio? Bueno, oficio es el dominio de una técnica y técnica es un hábito repetido. Todos nosotros tenemos que crear ese hábito repetido una y otra vez hasta tener dominio sobre ese hábito para que se transforme en técnica y el dominio de esa técnica nos va a producir un oficio. Vamos a ser capaces de decir, sí, yo sé que un retrato tardo tanto tiempo en hacerlo, en tan tamaño gasto tantos materiales, es decir, te voy a cobrar tanto porque eso es lo que a mí me satisface y a ti también, si es que quieres ese tipo de retrato, según yo lo puedo hacer. Entonces, para poder comprender el oficio de la pintura necesitas saber todas las técnicas involucradas dentro de la consecución de ese oficio. No es lo mismo pintar con acuarela que pintar con acrílico, que pintar con óleo, que pintar a la encáustica, que pintar con pastel o con cera. Es decir, cada una de esas variedades, cada diversidad de aspectos que utilizamos en el arte va a tener también un proceso de desarrollo y un proceso que nos va a dar un beneficio a largo plazo mayor. Cuanto más se conozca la técnica de ese proceso, mejor lo vamos a utilizar y mejor calidad o mayor calidad va a tener el trabajo que nosotros ofrezcamos. Bueno, como os digo, nosotros vamos a utilizar esta clase para hacer o empezar a adquirir el hábito al dibujo. Y el hábito al dibujo es muy sencillo. Para dibujar una cosa, en el dibujo existen diversos aspectos gráficos, existe la composición, la gráfica, el tono, el tipo de rugosidad técnica o rugosidad de materia que le podamos añadir a ese dibujo, pero la base fundamental del dibujo son las proporciones. Es decir, si nos queda una cosa proporcionada, vamos a sentir que eso es correcto. Nosotros cuando vemos la imagen de alguien, decimos, uy, esa persona es proporcionada. Decimos que es una persona bien hecha o atractiva o atrayente, pero cuando vemos que un ojo es más grande que el otro, que la nariz sobresale demasiado, que la barbilla es corta o larga, que los pómulos son anchos o delgados, cuando hay algo de desproporción nos choca, nos llama la atención, pero nos llama la atención en un sentido correctivo, es decir, no nos llama la atención en cuanto a que nos vamos a reír y a sentirnos agradados con eso, sino que nos vamos a sentir como, ¿qué es esto? ¿Por qué la nariz tan larga? ¿Por qué la oreja tan grande? ¿Por qué las cejas tan gordas? ¿Por qué los ojos tan chicos? ¿Por qué la boca? Ese tipo de sobresalto, ese tipo de sensación que se siente frente a lo no proporcionado, es aquello que nos dice cuando nos enfrentamos a un dibujo que no está ajustado en sus proporciones, decimos que ese dibujo no está bien. Y no es que esté bien o mal, no es una cosa de bueno o malo, sino que es una cosa
de chocar por la falta de proporcionalidad que tiene. Eso lo mismo pasa a la hora de pintar. Si estamos pintando dentro de una gama de colores fría, por ejemplo, y ponemos un color muy cálido, nos va a llamar la atención. Si estamos utilizando una gama de colores neutros y ponemos un amarillo limón muy llamativo, también nos va a sobresaltar. Los sobresaltos en ocasiones los pintores, los artistas los usamos para poder llamar la atención de algún modo. Pero en otros denotan esa falta de comprensión de las proporciones o de los ajustes tonales o de los ajustes cromáticos también. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos hacer trabajos con proporciones correctas para que esas proporciones nos den a entender, que lo que estamos haciendo es correcto. Yo he dibujado una taza que la estaba buscando, pero como veis no sé qué ha pasado con ella, me ha desaparecido. Esas son los trazos básicos de una taza que tenía por acá. Y en esos trazos, si os fijáis, aquí la hice desde otro punto de vista. No se nota mucho, pero lo que sí que se nota en ella es que existe, en principio, unas diagonales en el papel, esas diagonales buscando cuál es el centro del papel, cuál es el eje de la figura que voy a dibujar, es una jarrita, y después de transformar esos espacios, esos grandes espacios de la jarra en figuras geométricas simples. A eso le llamamos encajar. Hacer cajas viendo un objeto, lo transformamos en cajas simples y vamos evaluando el tamaño de cada una de esas cajas para que nos quede lo más ajustado posible. Ese es el primer ejercicio que debemos realizar una y otra vez hasta controlarlo, hasta dominarlo, hasta ser capaces de darnos cuenta de que hay un círculo, de que hay un triángulo arriba, de que hay un rectángulo, de que hay un rombo, de que hay un trapecio, un trapezoide, un romboide. Es decir, cualquier figura geométrica básica que podamos identificar en esa forma que vamos a dibujar nos va a servir para poder después proporcionarlo mejor. Una vez que hacemos este ejercicio varias veces, tomamos una fruta y buscamos el eje de la fruta, buscamos en una jarra el eje de la jarra, en una botella el eje de la botella, y sobre ese eje hacemos lo que es la transformación de las formas en figuras geométricas simples, en triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios, trapezoides, cualquier figura que podamos reconocer y descubrirla en esa forma nos va a servir para ajustar las proporciones. Si yo sé que una casa es un triángulo en el techo y después un cuadrado, bueno, si la forma de la casa es cuadrangular, con hacer un cuadrado y un rectángulo encima ya tengo la parte frontal de la casa. Es decir, ese tipo de elementos simples y muy sencillos son los que tenemos que encontrar en los objetos que vamos a representar a la hora de dibujar. Dentro de las artes existen distintos valores que implican un cierto atractivo en ellos. Y el primero de ellos es el tema, qué es lo que vamos a graficar, qué es lo que vamos a dibujar, qué es lo que vamos a pintar. Es distinto pintar una manzana o dibujar una manzana que dibujar el retrato de la nana, de la abuela. El retrato de la abuela va a despertar el atractivo de sus nietos, de sus hijos, de su marido, de sus amigos, de su gente alrededor, e incluso de otras abuelas. El dibujo de la manzana le va a gustar a aquel que le gustan las manzanas, pero aquel que prefiera una cala va a preferir la flor a la manzana y no le va a tener ningún tipo de elemento vincular a no ser que sea una manzana que le recuerda al manzano que tenía él en la huerta o cosas así. Luego, a nivel temático, los temas de caracterización trascendente o simbióticos o conectivos son temas con mayor grado de atractivo que aquellos temas particulares de la diversidad. A nivel de composición, ese es otro de los valores insertos en el arte. Las composiciones que son compensadas tienen más atractivo que aquellas descompensadas. Recordad lo que hablábamos antes de las proporciones. Aquello que es proporcional se ajusta.
Nosotros nos ajustamos a ellas y decimos, ah, mira, este elefante tiene 4 patas, una trompa, un rabo, está bien. Pero aquello que está desajustado, uy, ese elefante tiene una pierna más corta que la otra. Choca. Luego, a nivel compositivo ocurre exactamente lo mismo. La composición tiene que estar compensada. Tiene que ser o bien por ejes de simetría o bien por equilibrios tonales, equilibrios cromáticos, intensidades de textura. Es decir, por algún tipo de aspectos tenemos que compensar la composición. Por eso que os digo que empecéis haciendo los dibujos con un eje de diagonales y buscando el centro de la hoja, porque ahí dentro de esa hoja va a estar siempre bien compensado el dibujo que realicéis. Bueno, a nivel de gráfica, de grafismo, vosotros ya tenéis el tema, tenéis la composición, sabéis dónde ubicarlo en el papel, pero nos falta el valor gráfico. ¿Y qué es esto del valor gráfico? Lógicamente aquellos trabajos que tienen una mayor proporcionalidad, aquellos trabajos que tienen más variedad en cuanto a trazos. Trazo grueso, trazo intenso, trazo suelto, trazo preciso, trazo diestro. Todos esos valores de destreza, de precisión, de intensidad, de suavidad, producen atractivos, producen interés. Después del valor gráfico tenemos el valor tonal, el valor por intensidad de claroscuro. Un tono es el grado de claroscuro que tiene un color, es decir, al color rojo le decimos que es un matiz rojo pero con un tono oscuro o un tono claro. El tono es el grado de intensidad. No hay tonos rojos, ni tonos amarillos, ni tonos violáceos. No, existe el color violáceo o el matiz violáceo y el tono claro o tono oscuro. Luego, cuanto mejor hagamos la compensación entre tonos claros y oscuros, mayor atractivo va a tener ese dibujo o esa representación tonal. Por otro lado está el valor cromático. El valor cromático tiene que ver con las gamas de colores, con el cómo organizamos y ordenamos los colores dentro de la plástica, dentro del trabajo que vamos a hacer. De esos valores los vamos a dejar a un lado ahora porque vamos a hacer dibujos. Y el otro valor que también existe contenido en el dibujo es el valor técnico. El qué tanto uso del conocimiento trascendente tengo yo y qué tanto aporto a ese conocimiento trascendente. Es decir, en el oficio existe una cosa conservada, conservada a lo largo de la historia. Por eso que el conservador de esas tradiciones generalmente aprende en las escuelas, en las academias, en los talleres, y la parte improvisada, que es la que tú deberías de añadir a esa parte del ejercicio conservador, de la tradición en el conocimiento, porque a lo largo de la historia se han ido descubriendo muchas cosas. Ahora sabemos que el color al óleo, bueno, es un aceite, y es un aceite de linaza que se mezcla con una cierta carga, y a esa carga se le echa también un poquito de cera, y a esa cera se le echa... Bueno, esas son experiencias del pasado, yo no las he inventado hoy, pero sí puedo inventar hoy cosas que en el pasado no existían, como un pincel de cerdas fijas, en lugar de ser cerdas móviles como las del pincel que se mueven, ¿no? A un pincel distinto. Bien, vale, eso es un añadido. Luego, por un lado, está la tradición en el oficio y por otro lado está la improvisación que tú le añades a ese oficio. Si vemos los cuadros de Antonio López, por un lado, él está pintando como pintaba cualquier clásico, pero le añade una serie de texturas, una serie de raspones, una serie de aspectos matéricos en la pintura que no se lo ponía ni Velázquez, ni Goya, ni Leonardo, ni ninguno de los anteriores a él. Pero eso hace que sus contemporáneos se interesen por el cómo pinta. Eso es un valor técnico. Luego tenemos que existe el valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y de oficio. Esos valores tenemos que irlos desarrollando, habituándonos a ir buscando el desarrollo de cada uno de ellos en cada clase. Y os voy a dejar hasta acá porque se me acaba ya el tiempo. Y os invito a la próxima conversa, a la próxima clase, y ahí vamos a poder hacer un trabajo distinto al que estamos haciendo hoy. Lo que sí que os aconsejo es que transforméis aquello que veis en cajas. Lo que os decía con este, no sé si lo veis bien ahí, es una jarrita que está vista medio de lado, pero se buscó el eje, se buscó el componerla en el centro del papel,
y simplemente se buscan espacios geométricos simples, nada más que eso. Si eso lo repetís, lo hacéis una y otra vez hasta que os acostumbréis a encontrar figuras geométricas en cualquier objeto. Un libro puede ser un rombo si es que lo veis de lado, puede ser un rectángulo si es que lo veis frontal, o si está en la mesa a lo mejor se transforma en un cuadrado. Bueno, ese es el ejercicio que hay que hacer en este momento y en esta clase para ir empezando a poder transformar lo que vemos en proporciones adecuadas. Os dejo hasta aquí, os agradezco mucho la clase, si os ha gustado me ponéis me gusta, y si os queréis suscribir al canal vamos a seguir con estas clases una tras otra hasta que nos dé el repertorio mental, en lo que uno tiene dentro también, que he ido almacenando a lo largo de la vida. Bueno, os dejo con esto. Muchas gracias. Y si os queréis, si queréis formar parte del grupo, del webcam, para poder reunirnos y conversar de estos temas, me llamáis por teléfono, ponéis un WhatsApp o me mandéis un email y de ahí nos ponemos de acuerdo para poder tener un tiempo de conversa. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.